Bienvenidos todos a este vídeo donde se explica de forma muy general todos los aspectos históricos, políticos y sociales del siglo I a.C. Conocer esta época es fundamental, pues en ella nos encontramos a algunos de los personajes más destacables de la historia de Roma, como César, Augusto, y además porque fue la mejor época para la literatura latina. Esta explicación va a ser breve, pero si tienes interés por conocer alguno de los contenidos explicados, dejaré enlaces con mayor información en la caja de descripción. Comenzamos con los propios sucesos históricos. En el siglo I a.C., Roma ya era la dueña de toda la cuenca mediterránea gracias a su victoria en las guerras púnicas. En este siglo, sus dominios se extienden por Hispania y la Galia, gracias a Julio César, pero también por Grecia y África. Sin embargo, mientras Roma era cada vez más poderosa en el exterior, en el interior se iba debilitando. Todo empezó con un intento de reforma agraria. En aquella época, los senadores eran dueños de grandes latifundios, pues solo podían ser agricultores, pero como vivían en la ciudad, sus tierras eran arrendadas a campesinos que tenían que conseguir beneficios para su familia y su arrendador. Esta situación tenía al pueblo empobrecido y dos hermanos, Tiberio y Gayo Graco, intentaron crear una reforma para el reparto a la plebe. Esta reforma nunca se llevaron a cabo y ambos hermanos fueron asesinados. Tiberio y Gayo Graco fueron tribunos de la plebe, único cargo político ostentado exclusivamente por plebeyos y que tenía el poder de velar y defender a la plebe. La República Romana, además, contaba con una serie de cargos políticos, magistraturas, que abarcaban el gobierno de las diferentes áreas de la ciudad. Sobre estos magistrados estaba siempre el Senado, formado por 300 antiguos magistrados y que se encargaba de dirigir la política exterior o ratificar las leyes. Además de las magistraturas normales, existía un cargo extraordinario, el dictador, proclamado en caso de necesidad por el Senado y que tenía una duración máxima de 6 meses. Después del intento de reforma de los hermanos Gracos, se hizo cada vez más evidente la diferencia entre las dos clases sociales, patricios y plebeyos, así como los problemas del sistema político, que el cargo durara un solo año, que el senador tuviera que ratificar las decisiones. Con todo ello empezó así una lucha entre dos bandos políticos, los optimates, que defendían a los patricios y las costumbres antiguas, y los populares, preocupados por el pueblo. Así se llega a la primera guerra civil entre Mario y Sila, justo después de la guerra de Yugurta. Mario representaba a los populares y Sila a los optimates. Después de 7 años de guerra, Sila venció y se convirtió en dictador durante 2 años. Con su marcha se recuperó la república, pero sin embargo era muy evidente la decadencia del gobierno. Casos de corrupción, intentos de golpe de Estado e incapacidad de dominar el vasto territorio bajo su poder. En estos años comienza a surgir la figura de César. Pertenecía a la familia Julia, que se creía descendiente de Rómulo, el fundador de Roma, y de Mario, el protagonista de la Primera Guerra Civil. Fue conquistando poder e influencia gracias a su ascenso político y después militar. Se ganó al Senado con grandes reformas e incluso creando las bases del derecho romano. En ese momento, los tres hombres más poderosos, César, Pompeyo y Craso, crean un triunvirato para ayudarse mutuamente. César obtiene el poder de la Galia y comienza una conquista donde se enriquece, consigue el apoyo de sus soldados y se hace más poderoso. El Senado entonces teme el poder de César y le obligó a abandonar sus tropas y rendir cuentas a la República. César no solo se negó, sino que cruzó la frontera de Italia con todo el ejército hacia Roma. Es el famoso Paso del Rubicón. Pompeyo fue puesto al frente de la República y durante 4 años luchan por el poder de Roma. Las acciones de la República terminan en la batalla de Farsalia, donde Pompeyo pierde estrepitosamente. Finalmente muere en Alejandría a manos del rey Ptolomeo y César puede terminar la guerra poco después. Para continuar con el favor del pueblo, César decidió perdonar a muchos de sus enemigos de la guerra, como es el caso de Cicerón. En cuanto al gobierno, César se proclamó dictador a perpetuidad para establecer, según él, el orden de Roma. Sin embargo, los senadores que habían sido perdonados no aceptaron el gobierno de César
y juntos tramaron una conspiración para su asesinato. Así, el 15 de marzo, los idus de marzo del año 44 a.C., César fue asesinado por 23 puñaladas asestadas por sus enemigos. El más conocido fue su ahijado Bruto. La muerte de César conmovió al pueblo, que estaba muy contento con él, y por ello surgió la breve Tercera Guerra Civil entre los aliados de César, liderados por Marco Aurelio, y los conspiradores, que fueron derrotados rápidamente. César había nombrado como su sucesor a su joven sobrino Cayo Octavio, de solo 18 años. La sorpresa fue notoria para Marco Antonio, gran aliado de César. Ellos dos y Lépido crearon el segundo triunvirato, pero la tensión entre ellos era muy grande y finalmente estalló la Cuarta Guerra Civil entre Marco Antonio y Octavio. A pesar de su juventud, Octavio poseía unas increíbles cualidades políticas y militares y terminó ganando a Marco Antonio, tanto de cara al pueblo como en la lucha. La victoria definitiva fue en Acio en el año 31 a.C. Tras su victoria, Octavio fue remodelando de forma cautelosa y prudente la república para convertirla en imperio. Gobernó durante 40 años y en ese tiempo Roma pudo recuperarse del devastador siglo de enfrentamientos civiles. Una curiosidad final: hasta el año 27 a.C. no le fue concedido a Octavio el título de Augusto.